ya han sobrepasado los 2 millones. Son los rostros desgastados por la violencia, las miradas de las víctimas que llevan más de 2 años huyendo de su propia tierra. Hombres y mujeres entristecidos por el infortunio que ha tocado sus vidas. Pequeños que aún no comprenden con claridad esa inevitable realidad que parece haberlos condenado a vivir en el exilio, dentro de esos campos de refugiados donde su mundo gira alrededor de la ayuda humanitaria que les pueda llegar. Nos estamos muriendo aquí. ¿Dónde está la comunidad internacional? Pedimos a todas las personas que nos ayuden. Vengan a ver a los niños que tienen que dormir en las calles. Lo que se vive en Siria acaba de ser calificado como la gran tragedia del siglo, una desafortunada calamidad humanitaria con sufrimiento y desplazamientos sin precedentes en la historia reciente. Y es que el conflicto sirio ya ha desplazado a más de 6 millones de personas, según el alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados. De ellas, 2 millones han abandonado el país y se han convertido en refugiados sobre todo en Líbano y Jordania, mientras que otros han logrado llegar hacia Turquía, Irak y Egipto. Afluencia repentina de miles de personas que tienen ahora graves consecuencias políticas, sociales y económicas dramáticas para los países de acogida. Estos son de hecho 2 millones de historias individuales, 2 millones de personas que han perdido sus casas, sus familiares, sus posesiones, muchos niños que están ahora dramáticamente traumatizados por la violencia. De los 2 millones de refugiados, la mitad son menores de 18 años de edad. De estos 740.000 tienen menos de 11 años, es decir, niños con futuros inciertos. Lo más triste es que desde que comenzó el conflicto en marzo del 2011, han muerto en Siria más de 7.000 niños. Hemos estado aquí en las calles durante los últimos 10 días. ¿Hacia dónde vamos con nuestros hijos? Oh pueblo, oh mundo, Bashar, nos vinimos aquí desde Alepo y no hay agua. En este éxodo sirio, cada día 5.000 personas abandonan este país de 22 millones de habitantes. Su vida no es tarea fácil y en muchas ocasiones deben caminar durante horas en zonas áridas, sin refugio alguno, y muchos mueren en el intento. Bien, esta es la situación que se vive en Siria, sus refugiados que ya superan los 2 millones, la indiferencia que hay a nivel internacional de lo que sucede a esta gente, la mitad de ellos son menores de 18 años, así que uno se pregunte si el número podría aumentar. Hay muchos desplazados al interior del propio país, creo que deben ser muy pocos los que realmente están viviendo en su lugar de origen, ¿no? El cálculo de Naciones Unidas es que 1/3 de los sirios ya no duerme en su cama, duerme en algún otro lugar. Escondidos. Escondidos dentro del país, 5 millones, o por suerte para ellos ya residiendo fuera del país, en condiciones precarias, pero al menos alejados de la guerra, unos 2 millones adicionales. 7 millones de una población de unos 22, un poco más de millones. Entonces estamos hablando de aproximadamente 1/3 de la población. Claro, porque al final si se da una escalada de violencia, va a haber destrucción. ¿Qué va a pasar con esa gente? Estamos hablando pues del destino de 2 millones de personas que están como refugiados, 4 millones y medio que están al interior del país. ¿Qué les espera a los sirios? Bueno, lamentablemente, incluso en el mejor de los escenarios, después de una acción militar norteamericana, en el corto plazo el sufrimiento va a aumentar, no va a disminuir. En primer lugar porque, como ya hemos visto en el reportaje, hay cada vez más personas huyendo del país en previsión de posibles ataques norteamericanos. Gente que no se había refugiado en el exterior, ahora le hace por temor estos ataques. En segundo lugar, los ataques van a ser contra blancos militares que en algunos casos, y tal vez adrede por parte del gobierno, están instalados en zonas urbanas. Entonces es muy probable que estos ataques, que tienen presuntamente el propósito de proteger civiles, terminen causando bajas civiles. Y claro, en general la economía del país va a sufrir graves daños por estas acciones. Entonces, en el corto plazo las cosas van a empeorar, en el mediano plazo esperemos que Obama tenga razón, porque si no van a ser aún peores.
Bien, y vamos a seguir con las informaciones. La comunidad internacional sigue con temor un posible ataque de Estados Unidos a Siria. Varios analistas han advertido que una ofensiva causaría más violencia sectaria en la región y podría fortalecer la presencia de Al-Qaeda en este conflicto. Mientras Siria continúa desangrándose y Occidente sopesando la posibilidad de llevar a cabo ataques militares contra el régimen sirio, Medio Oriente y el mundo se preguntan, ¿qué pasará después? Los Estados Unidos tendría planeado una acción militar más amplia de la que ha propuesto públicamente, y es que hasta ahora no se sabe con certeza cuál es la ubicación de los arsenales químicos de Bashar al-Assad. Por eso, varios expertos ya han señalado que estos no estarían en el punto de mira del ataque, sino los aeródromos militares o las baterías de misiles. El otro temor es que si Assad vuelve a atacar a la población civil con gases tóxicos tras la ofensiva de Occidente, dañaría la credibilidad de los Estados Unidos y obligaría a su presidente Barack Obama a ordenar un segundo ataque. Aún así, también existe el riesgo de que los depósitos de armas químicas queden a merced de los grupos extremistas como el Frente al-Nusra de Al-Qaeda, que actualmente lucha codo a codo con los rebeldes sirios. Tomar control de este arsenal demandaría una operación terrestre que Obama no está dispuesto a financiar. Y aunque el mandatario norteamericano ha señalado que su intención es llevar a cabo una incursión limitada, varios expertos advierten que será difícil evitar que el conflicto involucre a otros actores en la región. Sin embargo, lejos del alcance regional que podría tener la intervención de Occidente en este conflicto, para el ex embajador de Estados Unidos en Siria, Brian Croker, el gran problema es que todavía no hay suficiente conocimiento de lo que sucede realmente en el interior de este país árabe. En suelo sirio hay una batalla que podría describirse como una guerra milenaria en las dos sectas del Islam, suníes y chiíes. Para algunos analistas internacionales, hace tiempo que los sirios dejaron de ser protagonistas y se convirtieron en marionetas de países extranjeros. Es decir, el conflicto ha pasado de ser una guerra civil a una lucha soterrada entre Irán y Arabia Saudí, que quieren dominar la región. Al igual que Irán, donde su población es 90% chií, la cúpula del gobierno de Siria está en manos de la secta alawí, una rama del chiismo. Junto a la milicia libanesa también chií de Hezbollah, forman la primera línea de combate frente a su enemigo común y número uno en Medio Oriente, Israel. Es por eso que la guerra por la supervivencia del régimen sirio es también la guerra por la supervivencia de este eje de resistencia frente al Estado judío y a la vez por mantener la bandera del chiismo en el corazón del mundo árabe. Un mundo en el que conviven con los sunitas, la otra secta del Islam que profesa Arabia Saudí. Es por eso que esta potencia del Golfo, aliada de Estados Unidos, respalda junto a Qatar y Turquía la apuesta por la intervención armada de Occidente. Además, desde el comienzo del conflicto sirio, han intervenido activamente financiando y armando a grupos de la oposición siria. En este contexto, a los expertos en Medio Oriente no les queda duda que la intervención de Barack Obama en la guerra civil siria es también una intervención geopolítica de lo que está en juego en una región del mundo que puede arder tarde o temprano. Muy complicada la situación, mucha tensión se está viviendo en el Medio Oriente en estos momentos, pero sería la ciudad, la capital, Damasco, uno de los puntos más afectados en un eventual ataque de los Estados Unidos y sus aliados, ¿no? Sí, porque Estados Unidos ha dicho o ha sugerido que atacaría puestos de comando y control. Los más importantes están en Damasco. Sobre el tema de el carácter sectario de la guerra, esta no empezó como una guerra entre grupos religiosos. Y no me queda claro que incluso ahora esa sea la principal razón por la que se pelea. Es una guerra por poder político, no necesariamente en favor de una secta en contra de otra. Claro, en la medida en que la gente ha empezado a ser victimizada por razón de su religión, el sectarismo ha crecido, pero cuando se dice que Arabia Saudita apoya a los rebeldes por un alineamiento, digamos, religioso, habría que recordar que Arabia Saudita en la guerra contra Saddam Hussein estuvo del lado de Estados Unidos contra Saddam Hussein, un gobernante
sunita como los gobernantes de Arabia Saudita, y que los grandes beneficiarios de esa invasión de Estados Unidos apoyada por Arabia Saudita fue la mayoría chiita de Irak, que democráticamente ha podido acceder al gobierno, cosa que era imposible bajo Hussein. Entonces, no es tan simple como decir este es un enfrentamiento milenario entre sectas del Islam. Claro, pero ¿cómo hacer para que tampoco se convierta como la ex Yugoslavia, también donde hubo una limpieza étnica y como sabemos, murieron muchas personas, ¿no? Lamentablemente eso está ya ocurriendo, pero en el sentido siguiente, o sea, los barrios o las ciudades en donde históricamente habían convivido distintos grupos religiosos están siendo objeto de limpiezas étnicas, en el sentido de que ahí donde predomina el Frente al-Nusra ataca a veces a minorías cristianas o chiitas o alawitas en el caso sirio. O viceversa, el gobierno, milicias asociadas al gobierno, los Shabija, atacan ahí donde tienen predominio a población sunita. Sin embargo, en honor a la verdad, también es cierto que el Ejército Libre Sirio, o partes de él, cuando toman control de una ciudad, protegen a todos los barrios independientemente de su composición étnica. Muy bien, nosotros vamos a hacer una primera pausa en el programa y vamos a regresar con más información. Entre ellas, el gobierno de Dilma Rousseff afirma que solo aceptará explicaciones del propio Barack Obama y por escrito. Y también vamos a contarles del apagón eléctrico a nivel nacional que sufrieron 9 de los 23 estados venezolanos. Volvemos.